Bienvenidos hermanos y amigos al programa La Verdad Presente. Les habla Rigoberto Tapia Mercado, su hermano en Cristo. Tendremos un tema muy interesante que se encuentra en el capítulo 3, versículo 14 del libro de Apocalipsis. Pero antes vamos a tener una pequeña oración para que el Señor nos ayude, nos dé sabiduría para entender este mensaje precioso. Buen Dios de los cielos, en este momento esperamos de que tu Santo Espíritu sea en nuestros corazones y en nuestras mentes, para que podamos analizar, comprender y explicar si es que Cristo es creado o Él es el creador. Apocalipsis 3:14 dice: escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, así dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el origen de la creación de Dios. En algunas versiones dice el principio. En la versión que yo estoy y tengo en la manito dice el origen. Es mejor decir el origen y no el principio, aunque las dos cosas son iguales. Muchos creen de que Cristo tiene un origen, Él fue creado hace millones de años. Pero el asunto es otro. Si nosotros nos vayamos y estudiamos Juan 1:1, dice, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. No un Dios, porque un es un artículo indeterminado, y Dios con minúscula, como aparece en algunas versiones. Sino que la palabra era Dios. Ahora, ¿cómo explicamos mejor este asunto? Nos vamos a Génesis capítulo 1, versículo 1. Y dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí se explica de la siguiente manera: Dios se hizo. Porque Elohim en hebreo significa pluralidad. Entonces, Dios se hizo. El versículo 26 del mismo capítulo 1 y versículo 27 explica de la siguiente manera: y dijo Dios, Elohim, hagamos al hombre. El verbo está en plural. Pero algunos malinterpretan de que Dios, Elohim, que es Cristo, invitó a los ángeles. Pero el problema que hay aquí es que los ángeles no pueden crear. Ellos son creados. Y si son creados, entonces ¿cómo es que son invitados a crear? Porque si yo invito a alguna persona, yo le digo, hagamos esta silla, hagamos este ropero, pues él también tiene que participar y hacer. Ahora, el versículo siguiente, 27 y 28, aclaran este asunto. Cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, y dice el versículo siguiente, y Dios lo hizo al hombre a imagen de él, y lo hizo a imagen de Dios. Ustedes analizan que hay 3 veces, y en boca de 2 o 3 testigos cuenta toda justicia. A nuestra imagen, a imagen de Dios. Los ángeles no son Dios, sino que ellos son creados. Aquí está hablando la deidad. Ahora, si nosotros nos trasladamos a Colosenses 1:15, 16, 17, ahí también aparece la palabra primogénito.
que quiere decir que tiene preeminencia. Ahora, cuando dice es el principio de la creación de Dios, principio en griego es arché, arjé. Significa sustentador, jefe, creador. Pero no es que Dios tenga principio, porque si Dios tiene principio, entonces no es Dios. Ahora, en el versículo 16, del 14 al 17, ustedes analicen todos esos versículos, dice que Cristo es el primogénito de los muertos. Eso debe entender que es el que tiene la preeminencia, porque sin Cristo no hay creación. Porque cuando Él dice en Génesis 1:26, hagamos al hombre, Él es la palabra de Dios. Por eso dice Juan 1:1, en el principio estaba la palabra y la palabra era Dios y estaba con Dios. Dice Salmo 33, versículo 3, por la palabra de Dios fueron hechos los cielos. Ahora, si Cristo es la palabra, no puede ser creado, porque ahí dice la palabra de Dios. Entonces los que aplican que Cristo es creado en Apocalipsis 3:14, están mal aplicando el texto. Por eso nosotros tenemos que usar un texto, otro texto, porque un texto sin contexto es un pretexto. Y con un versículo no podemos hacer nosotros una doctrina. Entonces, Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, Él es el que origina la creación de este mundo. Cristo es como un arquitecto. ¿Cuál es el principio de un edificio? De un mueble, una silla. El carpintero o el ingeniero, él es el que da origen o principio. Pero el ingeniero en este asunto, en este caso, Cristo, no puede tener principio, sino que de Él mana la vida. Ahora, podemos analizar varios textos muy interesantes para demostrar que Cristo no es creado. Cristo es el creador, porque dice Colosenses 1:15-16. Por Él fueron hechos los cielos, sean tronos, sean potestades, sean principados. Todo fue creado por Él, por medio de Él y a través de Él. Ahora, cuando Él dice en Colosenses 1:16, 17 al 18, dice el apóstol San Pablo que Él es el primogénito de los muertos. Entonces, si nosotros decimos que Él es el primogénito de la creación de Dios, nos metemos a un problema. Porque Cristo no es el primero que resucitó, ni el primero que murió. El primero fue Caín. Cuando dice que Cristo es el primogénito de los muertos, Él es el principal, porque si Cristo no muere y resucita, vana es nuestra fe. 1 Corintios 15:17. Por lo tanto, es el principal de los muertos, porque al resucitar Cristo nos promete y nos da garantía que vamos a resucitar. Porque todos los que mueren en Cristo Jesús serán resucitados cuando Él toque la trompeta. Por eso se le llama el primogénito de los muertos. Pero no es el primero que murió. Antes de Cristo murieron miles en el diluvio. Caín fue el primero que murió. Abraham murió y todos los profetas murieron esperando la bienaventuranza de la ciudad santa, como dice Hebreos 11. Por lo tanto, mi amigo y hermano, hay que analizar la Biblia, textos con contextos, que eso se le llama también hermenéutica. Isaías 28, 13, el 14, dice que la palabra se explica de la siguiente manera: línea sobre línea, reglón tras reglón, punto tras punto. Un poquito aquí, otro poquito allá. Agarramos del Génesis, agarramos de los profetas, agarramos de los apóstoles y llegamos hasta Juan.
Y de esa forma se estudia la palabra del Señor, se estudia la Biblia. En el libro de Hebreos, versículos 6, 7, 8, 9 y 10, explica de la siguiente manera. Nosotros podemos ver en una forma meridiana y con la Biblia, de que en Hebreos el apóstol Pablo dice, cuando introduce al primogénito en la tierra, adórenle los ángeles de Dios. Si Cristo es adorado, entonces, ¿cómo analizamos y explicamos Éxodo 20? Donde dice el Señor Jehová, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y al poner a Cristo que le adoren los ángeles de Dios, entonces el Señor quiebra su palabra. Porque no podemos estar adorando a un ángel, porque nos volvemos idólatras. Y si Cristo es adorado, cuando Él resucita, los apóstoles lo adoraron. Eso hay varios textos. El ciego lo adoró. Y cuando Él resucita, los apóstoles estaban maravillados. Y lo adoran antes de irse al cielo. Ahora dice el versículo 9 y 10 del capítulo 1 de Hebreo. Y tú, Señor, hablando del Padre del Hijo, en el principio fundaste los cielos y la tierra, y todo cuanto existe son obras de tus manos. Entonces, ahí vemos nosotros, el Padre Dios le llama al Hijo Dios, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos. Entonces dirían muchos, es que hay varios dioses. No, hermano. La palabra Dios, uno es en Hebreos 6:4. Esa palabra está en plural, Yehad. Cuando nosotros decimos, y lo dice Génesis 2:24 en adelante, y formó Dios al hombre y los unió, los casó, y les dijo, ya no son dos, sino uno. Ahí vemos la palabra uno, Yehad, pluralidad, pluralidad. Y en Juan 17, versículo 6, versículos 21 y 22, dice el Señor en su oración, Padre, que ellos sean uno, como nosotros somos uno. Ahí está la palabra Yahad, pluralidad. ¿Y cuántos apóstoles eran? Pues eran 11. Y el Padre y el Hijo, entonces serían 13. Entonces, ¿cómo es que son uno? Uno en plan de salvación, el Padre y el Hijo. No dejando a un lado al Espíritu Santo, que eso será otro tema muy precioso. Pero cuando nosotros estamos hablando aquí del Padre y el Hijo, ese es el que le dijo, hagamos al hombre. Está en plural, no dice yo haré. Entonces, la palabra uno significa unidad, un solo propósito, un solo plan de salvación y una misma mente. Hermanos y amigos, estamos viendo este estudio Apocalipsis 3:14 a la luz de la Biblia. Pero hay un argumento también que lo vamos a explicar aquí. ¿Cómo es eso de que si Cristo en el Antiguo Testamento es Jehová y que Jehová se humanó en María, ¿a dónde aparece el Padre? Que es una pregunta muy preciosa que ustedes están pensando ahorita. Pero si nosotros analizamos la Biblia del Génesis hasta el Apocalipsis, sabemos de que Cristo es el centro de la salvación. Pero no es que no haya Padre. Si nosotros analizamos el libro de Isaías 48, 15 al 17, ahí vamos a encontrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Lo que pasa es que Cristo es el centro de la Biblia, el centro de la salvación. Pero no es que Cristo sea único, que en el universo está solo. No. Cuando Cristo moría dijo, Padre, en tu mano
encomiendo mi espíritu en tu mano. Cuando Cristo estaba en esta tierra y está, Él tiene dos manos. Y si dice en tu mano, entonces, ¿a qué mano se refiere? No dice en mi mano, porque hay un Dios y Padre en los cielos. 18:10 de Mateo lo explica muy bonito, que los ángeles miran el rostro de su Padre. Y si tiene rostro el Padre y Cristo tiene rostro, vemos nosotros que Jesús no es solo. En Éxodo 23, 21 al 23, dice el Señor Jehová: enviaré mi ángel y él llevará mi nombre, su carácter, su poder. Elohim más Elohim, el ángel del pacto, es Cristo. Él llevará mi nombre. Y 1 Corintios 10, del 1 al 4, el apóstol San Pablo habla claramente y meridianamente del que los guiaba en la nube y en la mar, era Cristo. Y además, y reafirma, porque la roca era Cristo. Y en Deuteronomio 32, 4, dice que por la roca de Jehová fueron creados los cielos y la tierra, y la roca es Cristo. Entonces, la roca es Jehová. Pero también vamos a explicar en qué forma dice, y él llevará mi nombre. ¿Sí? Cristo en Malaquías 3, del 1 al 4, se le llama el ángel del pacto. En el libro de en el libro de Daniel, el capítulo 12:1, se le llama el arcángel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y el apóstol Pedro en Hechos, capítulo 3, versículos 31 y 29, esos dos versículos, dice que el príncipe de los pastores fue resucitado por el Padre. Entonces, ¿quién es el príncipe de los pastores? Cristo. ¿Quién es el gran príncipe de Daniel 12 que viene a resucitar a su pueblo? El arcángel. La palabra arcángel quiere decir jefe, arcángel de los ángeles, el creador, el gran príncipe, que viene a tocar la trompeta y darnos vida eterna. Todo aquel que acepte a Cristo como su Salvador, su Creador y su Rey. Ahora, muchos dicen que Cristo no puede ser ángel, que no sé qué, y ponen argumentos y que nosotros también somos ángeles. La palabra ángel, malak, enviado. Con la diferencia que el enviado del Padre es Cristo, pero es creado, no fue creado. Y entonces ahí podemos ver que el Señor Jesús, se hace presente en esta tierra, que es el que habla en el Antiguo Testamento. Porque el 90% del Antiguo Testamento, el centro es Cristo, pero siempre aparece el Padre. En el libro de Zacarías, capítulo 3, versículo 1 y 3, cuando se aparece Satanás juzgando a Josué, se aparece el ángel del pacto. Pero el Señor ahí no le llama vil, sino que más bien llega a vestirla. ¿Con qué? Con las vestiduras de justicia. Y el ángel del pacto dice, así dice Jehová. En Génesis 19:24, y Jehová hizo descender fuego de parte de Jehová. Y nosotros podemos analizar también Génesis 11, cuando la torre de Babel, bajemos y confundamos, dijo Jehová. Y vemos la deidad otra vez trabajando, actuando. Entonces, ese principio de la creación de Dios, sin el Señor Jesús no estuviéramos en este planeta Tierra. Sin el Señor Jesús no hubiera universo. Porque por Él fueron creadas todas las cosas. Así que Él nos ha creado, como alguna doctrina o doctrinas aplican este versículo de una forma diferente. Y Génesis 1:1 y 1:26 hay otra doctrina, otra iglesia que predica
de que solamente Cristo es el que invitó a los ángeles, repito, y los ángeles pues crearon falso, totalmente falso y fuera de contexto. Siguiendo el asunto que si Cristo es creado, nosotros podemos ver que el apóstol Pablo en Timoteo habla, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado y recibido arriba en gloria. Recibido arriba en gloria. Y el apóstol Pablo dice en Corintios capítulo 2, versículo 8, de que el Señor es el Señor de la gloria. Y Pedro en Hechos 3:15 afirma, y mataron al autor de la vida. Y cuando dice la palabra autor de la vida, entonces Él es el que origina el universo. En Él mana la vida. Y Cristo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Génesis 3:20. Y aplica Efesios 1:20 también. Hermanando los dos textos, dice que el Padre lo resucitó y lo hizo sentar a la derecha. Pero nunca aparece Dios con minúsculas, como algunas versiones o algunas Biblias, que ponen a Cristo con minúscula. Y Juan 1:1 lo explican de la siguiente manera en esa versión. En el principio estaba el Verbo, y el Verbo estaba con Dios. Y el Verbo era un Dios. Ponen un artículo indeterminado y Dios con minúscula. Y eso no puede ser así. En todas las versiones, ustedes pueden ver de que Cristo era Dios. La palabra un no aparece en las demás versiones, solamente en una que ustedes más o menos manejan. Pero sigamos analizando el ángel del pacto. Ese ángel del pacto, al venir a esta tierra, es el Verbo hecho carne. Y si es el Verbo hecho carne, ¿qué pasó con la creación? Porque si Cristo es creado y Él se despojó de su gloria en Filipenses 2:6, y estando en condición de hombre, fue llevado a la muerte y muerte de cruz. Entonces, Él dijo en Juan 14:9-10 que Él nunca trabajó solo, que todas las cosas y las obras y maravillas que Él hacía es que porque el Padre moraba en Él. Y si el Padre moraba en Él, Él como hombre, Él estaba atado. Pero va a llegar el momento, como dice 1 Corintios 15:24-25, que cuando Él entregue el trono y el reino al Padre, entonces el Padre le entrega el reino a Él. Y al entregarle el reino a Él, entonces todo el mundo se va a sujetar al Hijo. Pero nunca vamos a descartar tampoco al Padre. Lo importante en este mensaje, en este estudio que estamos llevando a cabo, es que estamos demostrando que Cristo no tiene principio. Cristo no tiene origen. Cristo es el principio de la creación. Él es el origen de la creación. Él es Dios por excelencia. Cuando los ángeles lo adoraron, cuando los apóstoles lo adoraron, cuando Tomás le dijo, Señor mío y Dios mío, nunca le dijo, Tomás, te estás equivocado, yo no soy Dios. Yo soy un ángel creado y vengo enviado del Padre. Nunca rehusó la adoración. Sin embargo, en Apocalipsis 19:10, ustedes saben de que Juan quiso adorar al ángel. No me adores. Yo soy consiervo tuyo y de todos los profetas, no me adores. Adora a Dios. Y si Cristo no rechazó la adoración, también Cristo es Dios. Hay una familia, hermano, eterna en los cielos. Porque en Juan 3:16
Lo dice. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Muchos creen que es hijo de María. No, Él es hijo eternamente y es Dios también. ¿Cómo es eso? Ese es un misterio que los salvos estudiaremos. El amor de Dios, toda la creación y sobre todo la cruz del Calvario. Así es que es Padre eterno y es Hijo a través de las edades. Ahora, si nosotros analizamos el libro de Daniel, el capítulo 3, versículo 15 y 25, cuando los varones hebreos fueron lanzados al horno de fuego, ¿qué pasó? Nabucodonosor se fijó en el horno y dice, ¿cómo es esto? No comprendo. No es que echaron 3 y el cuarto es semejante al Hijo de Dios. En algunas versiones dice al Hijo de los dioses, Elohim en plural, pero está con minúscula. Pero en algunas versiones dice, y el cuarto es semejante al Hijo de Dios, porque le llama Nabucodonosor, porque escribe Daniel, el Hijo de Dios, si es que el Hijo se le llama cuando nace en María, en esta tierra. No, Él ha sido Hijo eternamente. Y cuando Lucifer se reveló en el cielo y dijo, seré semejante al Altísimo, sentí envidia por Cristo, porque también él se equivocó. Creía que Cristo era un ángel y era su creador, porque Mateo 4 le dice, no tentarás al Señor tu Dios, y aparece con mayúscula. Así es que Cristo también hizo a Luzbel, que después se transformó en Satanás, pero su nombre era Luzbel, portador de luz. No tentarás al Señor tu Dios, Colosenses 1:15 al 17. Por Él fueron hechos los principados, las potestades y todo lo que existe en el universo fue hecho por Cristo. Cristo hizo a Lucifer, a Luzbel. Que se reveló, esa es otra cosa. Por lo tanto, hermanos y amigos, espero que este tema haya sido interesante y vital para su vida espiritual, que si antes no creía usted que Dios era su creador, es su Dios y es el Rey de Reyes, pues hoy en este mensaje espero con ayuda del Espíritu Santo de que hayamos comprendido de que Cristo merece adoración. Si no lo ha aceptado como su creador, vaya a sus pies para que tenga vida eterna. Gracias por escucharme y espero que nos miremos pronto en otro programa importantísimo con la ayuda de Dios. Que Dios nos bendiga y nos ayude.